hacer referencia a, a cuáles van a ser los eventos de evaluación, de evaluación de la materia. La materia va a comprender prácticos, varios prácticos, varias actividades prácticas, donde dentro de esas actividades prácticas vamos a tener los prácticos tradicionales, las guías de ejercicio, las guías prácticas, pero también, y también se va a evaluar, eh, van a tener que participar en los foros. ¿Mm? En cuanto a los foros, uno en particular está destinado a, a ir eh, planteando temas de debate que sean de interés para desarrollarlos dentro de la materia y en donde puedan ustedes participar libremente cuando se dispare una consigna. La idea es que entre ustedes puedan, a través de su participación, ir construyendo el conocimiento. Esto difiere en parte con el modo tradicional, en donde vienen las definiciones que dicta la materia y baja línea, y a partir de ahí ustedes simplemente asimilan o participan pasivamente, adquiriendo todos esos conceptos. Acá la idea es que sí va a haber un lineamiento, sí va a haber una orientación, pero lo que se pretende es que el conocimiento surja a partir de la experiencia de ustedes y que si se llega a una definición, esa definición esté respaldada por el conocimiento que da la experiencia de haber desarrollado un ejercicio o haber llegado a una conclusión significativa en algún debate donde ya no quedan dudas acerca de algo. Entonces, cuando lleguemos a esa instancia, vamos a poder volcar en ese foro las conclusiones también. Pero por eso repito lo que le decía hace un momento, se requiere la participación de todos ustedes en las materias para que sepan qué se está haciendo en cada momento y qué es lo que se pretende en cada caso. Aparte del foro de debate que se llama, también vamos a tener una wiki como herramienta de trabajo en donde vamos a ir registrando, vamos a ir construyendo un glosario de términos y de definiciones técnicas propias de base de datos que en algunos casos pueden surgir como conclusión también de alguno de los debates que vamos desarrollando. Entonces, nos va a quedar la certeza cuando tengamos dudas acerca del significado o la interpretación de algún concepto, de disponer de ese glosario de términos que nos proporciona la wiki para, para acceder a aquellos conocimientos y conceptos y definiciones que tienen importancia dentro de la materia. Porque vamos a ver que en muchos casos hay mucha bibliografía, pero no toda la bibliografía, eh, no siempre compartimos lo que figura en esos libros. En los libros, inclusive libros conocidos, que por ahí trascienden y se vuelven populares, pero que también tienen errores técnicos. Entonces, desde la materia vamos a ir haciendo una selección de ese material, y también a la par, cuando sea necesario, vamos a ir dando definiciones que les den a ustedes la seguridad de cuál es la interpretación de cada concepto en el contexto de la materia. Bien, entonces, en la materia vamos a tener prácticos, vamos a tener foros y vamos a tener wikis,
Vamos a tener también, todo esto se evalúa, los prácticos, la participación en los grupos, en los foros, en las herramientas que vaya poniéndose a disposición en el aula virtual. Todo es evaluable. Y también, por cierto, los parciales. Vamos a tener a lo largo del año dos parciales. Hemos quitado un parcial, el año pasado eran tres, porque no hay tiempo material para concretarlos. Pero esto no significa de que se va a dejar de lado contenido. El contenido es el mismo y vamos a tratar de desarrollar en lo posible todo el programa. Pero somos conscientes de que los tiempos a través de esta modalidad, la modalidad virtual en el desarrollo de las clases, es también un poco, no rinde de la misma manera que la modalidad presencial. En consecuencia, eh, vamos a hacer el esfuerzo, pero uno no sabe si por ahí alcanza. Entonces, el tiempo. Una de las medidas es justamente quitar un parcial, eh, pero en los dos parciales que quedan se va a evaluar todos los contenidos que vamos a desarrollar. Y para compensar, hemos tornado en evaluable a todas estas tareas que nosotros vamos a ir desarrollando en forma permanente a través de los foros y a través de las herramientas que nos proporcione el aula virtual. Bien, no sé si hasta acá si hay alguna pregunta acerca de, no sé si se me está quedando algo. He hablado de los parciales, Recuperatorio, profe, ¿hay? Bien, ahí está. Acerca de los recuperatorios, todos los parciales tienen recuperatorio, pero solamente puede acceder al recuperatorio aquel que ha hecho el esfuerzo, que se ha presentado y le fue mal. Porque, ¿qué sucede? Que el año pasado se me han presentado casos en donde alumnos, estudiantes, como los llamamos ahora, estudiantes, no se presentaron ni ni en el primero, ni en el segundo, ni en el tercero, y en el último día de la clase se presentaron a recuperar los tres. Bueno, como eso de alguna manera no se lo había especificado debidamente al, al comienzo de la materia, tuve que aceptarlo, pero no está bien. O sea, va a poder acceder al, al recuperatorio aquel que se presente a rendir y le vaya mal. ¿Mm? Se Bien, van a profe. poder recuperar los dos parciales y la recuperación de alguno de los dos o de los dos inclusive, si me va mal en los dos, puedo recuperar simultáneamente los dos, lógicamente con un examen distinto, este, en el último día de clase. O sea, Profe, los re- y los exámenes serían parte práctica y teórica todo junto. sí, los exámenes parciales, las evaluaciones parciales se hacen a través del formulario de Google, que creo que es la herramienta más usada. Muchos de ustedes ya deben haber tenido alguna experiencia al respecto, alguna evaluación con esa herramienta. En la evaluación incluye, eventualmente lo podemos implementar también a través que es muy parecida, es muy similar, a través de la herramienta que proporciona el aula virtual de la universidad, el campus.
es prácticamente lo mismo, tiene muy pocas diferencias, pero para que ustedes tengan una idea, es usando ese tipo de herramientas donde se proporciona un conjunto de preguntas objetivas que sí están eh, orientadas a la teoría y a la práctica. Por ahí, en la evaluación parcial, no se puede pedir tal vez un ejercicio de la misma manera que se lo hace en un práctico. Por razones de tiempo, los ejercicios en base de datos llevan algún tiempo, en fin, pero las preguntas sí van a estar orientadas a saber si el estudiante domina la práctica a través de preguntas especialmente diseñadas en ese sentido. O sea, yo me puedo dar cuenta si sabe la práctica haciéndole inclusive una pregunta que me puede decir sí o no. Me puede responder por sí o por no, o eligiendo alguna de las opciones. Es otra manera de evaluar la práctica, pero sí, la evaluación, las evaluaciones de los prácticos y de los parciales incluyen teoría y práctica. Se refieren a los dos aspectos. Eh, Profe, sí, ¿alguna otra la pregunta? materia, sí, digo, si la materia esta es promocionable. El año pasado, debido a la pandemia, se ha quitado la posibilidad de que promocionen, pero este año yo voy a proponer a través del plan de cátedra que se me acepte la promoción, pero eh, ¿para quién va a estar destinada la promoción? Para aquellos alumnos que han cumplido con todo lo que se les pide. O sea, no solo aquel que rinde los exámenes parciales y le va bien, sino que aquellos que rinden los exámenes parciales les va bien, pero obtienen una determinada nota, no solo con la aprobación, sino una determinada nota, pero aparte, como esto sí se puede ir registrando a través de las herramientas virtuales, aparte que quede registrado que han participado en los foros, que han proporcionado algunos conceptos en la wiki, que han sido capaces de hacer sus aportes, eh, que han tenido asistencia. Todo eso yo lo puedo ir registrando con las herramientas que tengo. Entonces, la propuesta este año, y les hablo de la propuesta porque todavía no ha sido aceptada, o sea, les explico cómo es el mecanismo para el plan de cátedra en cualquier materia. Nosotros tenemos el primer tiempo, los primeros 10 días, para hacer un diagnóstico de cuál es el estado general en cuanto a conocimientos y una serie de condiciones de ese tipo. Y a partir de ahí nosotros elevamos la propuesta. Yo siempre la hago en la primera semana o semana y media. Y a partir de ahí elevamos la propuesta de cátedra a la dirección y la dirección nos aprueba o no nos aprueba. En este año yo voy a proponer que a pesar de que estamos desarrollando la materia de manera virtual, que sí se pueda promocionar la materia. Pero, les repito, la promoción va a estar orientada a tratar de, de compensar el esfuerzo de aquellos estudiantes que han hecho un seguimiento, que han tenido un comportamiento a lo largo del cursado, que es lo que uno esperaba. O sea, que haya participado en todo lo que uno iba proponiendo a lo largo del cursado. Y en ese caso, la, la promoción
eh, va a consistir en no incluir la práctica en el examen final. O sea, la promoción no es directa. No los exime a que ustedes se inscriban y se presenten a rendir el examen final. O sea, se van a tener como cualquier alumno regular que regulariza la materia, se va a tener que inscribir en las fechas de exámenes finales y presentarse a rendir. Pero el examen para un alumno promocionado va a ser distinto. No va a incluir la práctica que entre paréntesis es lo más difícil para ustedes. En realidad no es difícil, pero ustedes lo ven tal vez como más difícil. Entonces, aquel que ha demostrado a lo largo del cursado que todas las tareas prácticas y que uno ha planteado como propuesta en el plan de cátedra, las ha desarrollado correctamente, entonces no tiene sentido evaluar lo mismo en el examen final. Entonces, normalmente el examen final para un promocionado está destinado para que tenga la oportunidad, si hay algún tema de la teoría, como por ejemplo temas emergentes y están muy presentes hoy en día, de mucha vigencia, como Big Data, como Data Mining, y que son parte de la currícula de base de datos. Si alguien se interesa en particular por esos temas, bueno, si es promocionado, en el examen final va a tener la oportunidad de explorar un poco, profundizarlo y desarrollarlos en el examen final. Pero no los exime a que ustedes se inscriban al examen y que rindan. Solo que el examen es mucho más accesible y más beneficioso porque uno lo puede destinar, el estudiante lo puede destinar para desarrollar algún tema que en particular para él ha sido de interés. No sé si he contestado a la pregunta. ¿Y la nota en los parciales no importa o sí? ¿Cómo? ¿La nota que saquemos en los parciales para la promoción influye o Sí, no? sí, influye. O sea, no solo tengo que aprobar, sino que tengo que determinar, que tengo que obtener un determinado puntaje en el examen. No, no les digo ahora qué puntaje, pero seguramente va a ser entre un 6 y un 7 para acceder a la promoción. O sea, va a poder acceder a la promoción quien haya hecho todas las tareas, participado en el foro, tenga asistencia, haya participado en la construcción del glosario, haya hecho investigación. Van a ver que son muchas las propuestas que tiene la cátedra. Cuando sea oportuno, les voy a ir anunciando cada cosa, pero como de todo eso yo tengo un registro, aquel que haya cumplido con todo lo que la materia pedía y además haya rendido y haya obtenido como mínimo un 6, o sea, que haya aprobado la materia, pero que haya obtenido un 6 o un 7, ya lo voy a determinar, como mínimo pueda acceder a la promoción. Inclusive, me adelanto a lo que seguramente me están por preguntar algunos, inclusive la nota del recuperatorio. O sea, todo lo que yo de alguna manera determino es para que les sirva de incentivo y puedan, nunca bajen los brazos y por ahí pueden sacar una mala nota o por ahí no les puede ir bien en un parcial. Bueno, van a tener una instancia de recuperación. Y si en esa instancia de recuperación eh, obtienen un 7 o más de 7, también van a poder con esa nota acceder a la promoción. O sea que ustedes hasta el último momento en el cursado de la materia van a estar, este, ¿cómo les puedo decir? Animados a querer superar
los que le vaya tocando en cada momento. Si por ahí han tenido un traspié, no es la última palabra, siempre van a tener una posibilidad de revertir esa situación. No me salía la palabra. Genial, profe. ¿Y grupo de trabajo hay que formar o no? El trabajo en grupo, buena pregunta. Hay tareas prácticas que son individuales y hay tareas prácticas que son en grupo. Las tareas prácticas individuales, perdón, en grupo, este, van a tener que ser desarrolladas por grupos de no más de 3 personas. Y eso es 3 o 3, no más. Puede ser menos, pueden ser 2, pero no pueden ser más. Porque también hemos verificado el año pasado de que al final se anotaban como 5, 6 o 7 por grupo y uno veía de que el desarrollo era solamente de algunos alumnos. ¿Cómo lo compruebo yo? Por los exámenes. Los exámenes revelan todo lo que ustedes han trabajado. Entonces, había grupos que habían tenido un buen desempeño, sin embargo, en los exámenes, solamente 1 o 2 de esos grupos les iba bien y al resto no. Eso significa que había gente dentro de los grupos que no participaba. Y la idea es justamente eso, de que aún en los grupos y aún en la tarea, por más que sea virtual, pero se puede trabajar en grupo. Cada grupo, ya por su lado, independientemente del desarrollo de las clases, tiene que organizar su actividad para que entre 2 o 3 puedan interactuar a través de una conferencia con todas estas herramientas que hay ahora y puedan ir definiendo los contenidos que se piden en cada trabajo. Lógicamente, el producto de cada trabajo este, se va a documentar una sola vez. No es que se van a enviar 3 documentos o 3 archivos. La conclusión a lo que se arriba con el trabajo en grupo, se va a construir un documento, ese documento un archivo y se envía un solo archivo, donde es el producto de una actividad grupal. Vale para los 3. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bien. Entonces pregunto yo, ¿tienen alguna idea previa de lo que constituye la materia? ¿Qué piensan ustedes? ¿A qué se refiere la materia? Base de datos. ¿Qué les sugiere el término de base de datos? ¿Lo han escuchado previamente? ¿Conocen su significado? Mm, Podría ser como un centro de información de mucha utilidad para una organización. O un centro donde se van almacenando justamente los distintos datos que podemos utilizar como información cuando los necesitemos. ¿Puede ser, Bien, profe, un conjunto de sí, datos? puede ser, todo puede ser. Puede ser. Digamos que veo que la noción está presente. La noción de lo que constituye una base de datos está presente. Por ahí anda la definición, el concepto de base de datos. Pero tenemos que agudizar, ya como alumnos del último año de la Tecnicatura, siempre que sea posible, tener que agudizar los términos para que realmente podamos expresar
el significado exacto del concepto y no algo aproximado. Esto es porque estamos prontos a recibirnos y, y bueno, tenemos que tener, si alguien nos pregunta acerca de esto desde el punto de vista técnico, tenemos que saber expresarlo. Las bases de datos tienen que ver con el componente de almacenamiento. Alguien dijo un conjunto de datos y alguien dijo también un centro. Fíjense que el término centro no es el más apropiado, a pesar de que yo sé lo que quiso decir. Creo que fue el primero y el segundo, eh, o la segunda, creo. Un centro hace referencia más vale a un departamento o algo por el estilo. Cuando uno dice centro de procesamiento de datos, es el lugar a donde se llevan a cabo el procesamiento de datos. Pero no es exactamente eso. Y sí, en cambio, puede aceptarse que sea visto como un conjunto de datos. Eso sí, es aceptable, está bien. Pero tenemos que saber, ante todo, que la base de datos, cuando uno habla de base de datos, se refiere a qué cosa? Al componente de almacenamiento, al componente de almacenamiento de un sistema y no de cualquier sistema, sino de un sistema de información. Es muy importante que también tengamos presente cada vez que hablemos de base de datos, y esto lo vamos a empezar a hacer a partir de la próxima clase, siempre lo asociemos a la idea o a la definición de sistema, al enfoque sistémico. Porque vamos a ver esta otra clase que las bases de datos no es otra cosa que aplicar el enfoque sistémicos a los datos, al conjunto de datos, como decía el compañero hace un rato. Siempre asociar el concepto de base de datos a la idea de sistema, porque no es otra cosa que lo que se ha logrado con las bases de datos, como cuando ha surgido como una nueva tecnología que ha superado al componente de almacenamiento tradicional y lógicamente anterior a las bases de datos, que son los sistemas de archivo tradicionales con los lenguajes de programación de la generación anterior, no los últimos, no los de la cuarta generación, sino los de la tercera generación, que ustedes tal vez no los hayan sentido nombrar nunca, pero yo inclusive hasta he programado en algunos de esos lenguajes. Cuando los lenguajes eran COBOL, Pascal, BASIC, estoy hablando de mucho tiempo atrás, 25 años, 30 años, el componente de almacenamiento de los sistemas de información no eran las bases de datos, eran los sistemas de archivos tradicionales, eran gestores de archivos simplemente, pero no constituían propiamente lo que ahora conocemos como base de datos. Estoy tratando de hablar de las bases de datos sin entrar en profundidad al concepto, simplemente darles un pantallazo y eso sí lo vamos a hacer en la próxima clase, entrar en detalle. Lo que tenemos que saber como una primera aproximación al concepto de base de datos es que las bases de datos surgen para reemplazar al componente de almacenamiento que hasta la tercera generación, los lenguajes de programación usaban simplemente lo que conocemos como sistemas de archivos tradicionales que no eran otra cosa que gestores de archivos. Cuando surge la idea
del procesamiento de datos, pero asociada al concepto de sistemas, cuando surgió la informática, no ha surgido junto con la idea de sistemas, ha surgido por su lado y ni siquiera ha surgido junto con la computación. La computación o las computadoras eran la herramienta con la que la informática empezaba a dar sus primeros pasos, pero la computación era una cosa y la informática es otra cosa. Y los sistemas también es otra cosa, son otra cosa. Cada uno de estas corrientes han surgido independientemente unas de otras. Y con el tiempo, dada la buena articulación que existía entre ellas, se han ido acoplando hasta formar ahora una unidad en donde es muy difícil diferenciar una de otra. Pero nosotros, como técnicos en esto, tenemos que saber que son elementos que se pueden distinguir y hay que distinguirlos porque es la única manera que cuando se nos presente un trabajo de cierta complejidad, lo vamos a poder resolver. Con los sistemas resolvemos el problema. Con la informática resolvemos el procesamiento de datos y con la computación lo que nosotros tenemos es acceso a la tecnología o a los medios con los cuales nosotros aportamos a esa resolución de los problemas de información en general. Están muy ligados, forman parte de la misma familia, si queremos, podemos expresarlo así, pero son cosas distintas y debemos diferenciarlos. Entonces, al principio, los lenguajes que han surgido para la programación no han aparecido necesariamente con el concepto de las bases de datos incorporadas, sino que la tecnología de base de datos y las bases de datos como herramienta de los sistemas de información surge justamente cuando se asocia el concepto de informática con el contexto de los sistemas. Entonces, a partir de ahí ya no se hablaba de desarrollar un programa, sino de resolver un problema a través de un sistema de información. Se ha complejizado un poquito más la cosa en ese entonces. Entonces, tenemos por un lado que las bases de datos son posteriores a los sistemas de archivos tradicionales y que surgen de la mano de los sistemas. ¿Por qué? Porque se aplica el enfoque sistémico a la estructuración de los datos. Ustedes en Sistema 1, ¿qué han visto? Han visto la aplicación del enfoque sistémico, y van a ver también en Sistema 2, con otra metodología, la aplicación del enfoque sistémico no a los datos, sino a las funciones de una empresa. Cuando hablo de funciones de una empresa, ¿a qué me refiero? A las ventas, a las compras, etcétera, etcétera. Entonces, aplican el concepto de sistemas a las funciones y a través de las funciones a los procesos. Entonces, cuando cuando van apareciendo los nuevos lenguajes, ya no los de la tercera generación que hacía referencia hace un momento, sino a los de la cuarta generación, de la última generación, los lenguajes nuevos, no estaba bien visto que al componente de almacenamiento los siguiéramos manejando de una manera desarticulada y no con enfoque sistémico, tal cual lo hacíamos con los procesos.
Entonces es como que el diseño de los procesos han podido actualizarse tecnológicamente y han incorporado el concepto de sistema. Pero cuando llegaba el momento de definir los datos, seguíamos manejando los datos no de una manera sistémica, sino a la antigua, al modo tradicional. Entonces se ve la necesidad de producir de la misma manera que se han producido cambios en los procesos para llegar a estructurarlos a través de un diseño de una manera sistémica, también ahora, en ese momento, había llegado el momento de empezar a estructurar los datos, que es el componente de almacenamiento. Los procesos son los programas, los datos son los archivos. Entonces, también a partir de la base de datos se pasó a, a estructurar y a diseñar los datos de la misma manera que los procesos. Entonces ya había cierta coherencia desde el punto de vista metodológico, porque yo empezaba diseñando un sistema de un modo sistémico a través de la identificación de funciones y de procesos, pero cuando llegaba el momento de definir los datos, que es posterior a la definición de los procesos, también lo hacía de la misma manera. O sea, aplicaba el concepto de sistema a los datos, al componente de almacenamiento. Entonces, quedan atrás, cuando aparecen las bases de datos, quedan atrás las tecnologías de los sistemas de archivos tradicionales, donde cada uno de esos archivos era considerada como una estructura independiente, donde nada tenía que ver un archivo A con un archivo B, a pesar que formaban parte del mismo sistema. ¿Mm? Con las bases de datos eso cambia y empieza a considerarse también al componente de almacenamiento como una estructura integrada, que es el concepto. No quiero hablar nada más porque es el tema específico de la próxima clase, pero sí tenemos que saber, como un primer pantallazo, que el concepto de base de datos se relaciona muchísimo con el concepto de sistema, al menos desde el punto de vista teórico. Eso lo tengo que porque si no, no voy a poder descifrar cuál es el sentido de la aplicación de una base de datos, de esta nueva tecnología, que recién se ha puesto de moda, digamos así, en los últimos 10 años, pero no es reciente, ya tiene unos 30 años o más tal vez de vida. Y si ahora podemos disponer de tecnología muy sofisticada, es porque hace algunos años ya hubo esfuerzos muy importantes que han ido marcando el camino. Pero básicamente es eso, es un concepto nuevo, hoy en día prácticamente necesario en toda aplicación que yo vaya a desarrollar, porque es ¿cómo les podría decir? Es la herramienta natural para el tipo de problema al cual nos enfrentamos todos los días, que cada vez son más complejos. ¿Qué quiero decir con problemas más complejos? Que cada vez los problemas tienen más elementos, los problemas de una organización me refiero, cada vez las organizaciones van sumando más elementos que se combinan entre ellos y a su vez entre ellos se establecen cada vez más también más relaciones. La mayor cantidad de elementos o de componentes o de variables de esos problemas y una mayor cantidad de relaciones, lo que resulta es una estructura también mucho más compleja. Esa estructura de los problemas ya no puede ser
resuelta con los sistemas de archivos tradicionales porque exige del programador muchísimo esfuerzo que no tiene sentido tenerlo cuando existe tecnología mucho más moderna y sofisticada para justamente tratar más eficacia y eficiencia la complejidad en la estructuración de los datos. Esa herramienta es específicamente la base de datos. ¿Por qué es bueno aclararlo a esto? Porque quien no asimila debidamente el concepto desde un comienzo, el concepto de base de datos, ¿qué sucede? Que empieza programando, o sea, diseñando un sistema y cuando llega el momento de definir los procesos, desarrollar los programas aplicando eh, eh, empleando tecnología de base de datos que ahora también está más disponible desde el punto de vista económico, pero la emplean del modo tradicional, al no, como si fuera un conjunto de archivos separados unos de otros. Entonces, manejan la herramienta, pero la manejan como si fuera un sistema de archivos tradicionales que es la tecnología anterior. Por eso es muy importante, aparte de dominar la práctica, también dominar la teoría, porque hay muchas situaciones en donde no van a disponer ustedes una, como recurso una herramienta de base de datos. Sin embargo, si ustedes comprendieron la, la, el concepto de base de datos, aunque la herramienta sea tradicional, la van a poder aplicar como si fuera una base de datos. Entonces, los dos elementos conceptuales son importantes. Eh, la teoría por un lado y la práctica por otro, pero tiene que haber cierta coherencia entre ellos. O sea, concebir al componente de almacenamiento de un sistema de información como una base de datos, pero además aplicarla como tal, como una base de datos, y no de otra forma. Simplemente hasta ahí nomás voy a llegar como para dejarle la primera visión acerca de la materia y de este concepto nuevo para muchos de ustedes, que son las bases de datos. Nuevo digo desde el punto de vista técnico, porque es posible que hayan, no creo que el término para ustedes, en muchas revistas, no necesariamente especializadas, se ha popularizado el término base de datos, pero esa gente que emplea el término no siempre lo hace con una rigurosidad técnica suficiente. Nosotros, como profesionales de esto, tenemos que manejarlo al concepto de base de datos. Es por eso que la próxima clase justamente la vamos a emplear para eso, para ir desmenuzando cada término asociado a las bases de datos y poniendo en claro todos los conceptos asociados. Bien, ¿alguna pregunta al respecto? Profe, Perfecto. Sí, sí, disculpe, unos Florencia. compañeros estaban preguntando sobre unos Bien. programas. ¿Hace falta que descarguemos algún programa para poder comenzar o todavía no? Sí, lo van a poder hacer, pero no todavía. Cuando esté disponible en el aula virtual, que es aproximadamente dentro de 10 días, que es cuando en realidad a mí me lo aprueban. Yo tengo el programa, pero es una propuesta, no es oficial todavía. Cuando No, me lo no, aprueban, me refería a programas para trabajar desde las computadoras, que los chicos estaban bien, preguntando bien. por programas ahí con nombres específicamente en el chat. Sí, vamos a disponer de programas para trabajar, pero eso es lo que desarrollan
en la clase práctica. Estaba pasando el horario, y lo voy a precisar ahora. Semanalmente nosotros vamos a tener dos clases virtuales. La clase de los lunes, que normalmente van a tener conmigo, y la mayoría de las veces va a ser teórica, y también la clase del día de los jueves, que normalmente está destinada a la práctica. Cuando hablo de práctica de los jueves, es la práctica en computadoras, porque conmigo van a ver la práctica áulica, o sea, en donde vamos a tener que diseñar las bases de datos, pero no necesariamente empleando una computadora. Entonces, acá tenemos que diferenciar dos tipos de práctica: la práctica áulica y la práctica en laboratorio, que bueno, ahora no podemos trabajar a través de los laboratorios, pero ustedes sí lo van a poder hacer a través de las computadoras personales de cada uno. En su momento se les va a indicar qué programas y los van a poder descargar e instalarlos en sus computadoras. Son programas relativamente eh, livianos, o sea, no les va a ocupar, pueden andar en cualquier computadora sencilla, con poca capacidad de proceso y memoria, pero todo eso en su momento. Al principio de la materia importa un poco que no nos concentremos tanto en la tecnología, sino más bien en la parte teórica para aprender bien el concepto de base de datos, hasta que lo tengamos bien asimilado. Inclusive el diseño de una estructura de almacenamiento de una base de datos no empieza con la máquina. La máquina lo que me permite hacer a mí es traducir una idea, un diseño que se lo ha logrado mente. Y ese diseño no está expresado en otra forma que no sea a través de un gráfico. O sea, si bien es cierto, existen programas que me permiten hacer un gráfico de una manera más prolija, más rápida, más eficiente, básicamente yo con papel y lápiz lo puedo lograr de la misma manera. Van a ver que trabajando en lo que es en la práctica áulica, no en laboratorio, sino en la práctica áulica, que normalmente la práctica de laboratorio es los días jueves, trabajamos mucho con papel y lápiz, y cuando el diseño está concluido, recién lo puedo documentar con algún programa que me permita hacer el gráfico de una manera más prolija, y recién enviar el archivo, que inclusive puede ser en archivos como el Word o cualquier graficador de ese tipo. Por eso nos tiene que quedar en claro. Hay una práctica con papel y lápiz, áulica, que la tienen con... Yo doy la teoría y doy la práctica áulica. Y los días jueves normalmente van a ser destinados para la práctica de laboratorio, que es trabajar ya con las computadoras. ¿Qué quiere decir esto? Que los gráficos que nosotros logremos como diseño de una base de datos en la práctica áulica van a tener que ser desarrollados, o sea, codificados e implementados a través de un sistema de gestión de base de datos que ya el profesor de práctica de los jueves les va a indicar oportunamente. A propósito, les indico que en el equipo de cátedra somos dos profesores. Yo, que tengo la responsabilidad de la teoría y la práctica áulica,
y los días jueves van a tener con el profesor Roberto Stubia. ¿Mm? Él es el profesor de práctica, ya está incorporado en el equipo hace bastante tiempo. Van a tener oportunidad de... este jueves creo que no hay clase porque es Semana Santa. Bueno, pero el próximo jueves ya van a tener la primera clase con él. En fin, hasta ahora nos hemos venido manejando de una manera muy práctica y creo que nos vamos a entender en ese sentido. ¿Alguna otra cosita? Profe, ¿la clave de matriculación de base de datos ya la tiene o aún no? La clave de matriculación en el aula virtual. Sí, Sí, para el Eh, campo. para el campo. sí, sí, la tengo, la voy a comunicar a través del grupo, el grupo de WhatsApp. Y a la vez les voy a pedir que sean responsables en resguardar la clave para tener un desarrollo de la materia normal. O sea, que no ingrese gente que no es un cursante de la materia. Por eso es que le pido ahora los números de teléfono, los datos, para corroborar con la planilla que tengo yo de inscriptos y bueno, y ver si por ahí hay algún acceso indebido, practicarle la baja, ¿no es cierto? Pero la idea es de que todas estas actividades, estas tareas, tengan cierto resguardo de seguridad para que por ahí no se presente un práctico de una persona hecho por otra persona, ese tipo de cosas que siempre existen lamentablemente y que quiero evitarlas. Creo que es una materia que si hacemos lo que está previsto e indicado paso a paso, no se convierte, no es una materia difícil. Por ahí les resulta difícil a alguien que no sigue clase a clase todo el desarrollo de la materia. Y puede resultar en ese caso difícil porque al final tiene que ver y aprender todo junto. Y, y en, y en esta oportunidad, en este caso, los conceptos de base no tenían mucho sentido. Entonces, cuando lo hago en la práctica me doy cuenta que aquello que dice la definición sí tiene bastante sentido. Pero tengo que pasar por la experiencia y descubrirlo de alguna manera y sumarlo a mi conocimiento, que es el conocimiento real. Porque de última, ¿de qué nos sirve repetir de memoria una definición de base de datos que a pesar de que puede estar bien definida, bien lograda, no sé aplicarla ni sé para qué se aplica en la práctica? Entonces, siempre esa correspondencia entre la teoría y la práctica la tengo que ir verificando paso a paso. Entonces, cuando nos dejamos estar al principio y van avanzando las clases, y al final tengo que aprender todo junto para rendir un examen, sí, en esos casos a algunos estudiantes les puede resultar difícil la materia, pero no es una materia difícil. En muchos casos, hasta diría de que es una materia donde se aplica mucho el sentido común y como es así, en muchos casos se aplica la intuición, o sea que la intuición me va guiando también y va colaborando a todo lo que pueda surgir como teoría. Así que, en fin, esa es la expectativa que les quiero crear. No es una materia difícil, pero sí es una materia en la que hay que trabajar. ¿Mm? El que no hace esto, y sí, es probable que la encuentre difícil, pero no es una materia difícil. Bien, otra pregunta. Bueno, yo creo que he tratado todos los temas, los aspectos formales, creo no olvidarme de nada. Eh, bueno, cuando tenga disponible
la clave de acceso al aula virtual, van a poder acceder y matricularse a través del grupo de WhatsApp, van a acceder a la clave y se van a poder matricular en el aula virtual. Así que, bueno, no me queda más para decirles. No sé si a ustedes les queda alguna duda, alguna pregunta, si he respondido de alguna manera todas las inquietudes. ¿Era más o menos lo que se esperaban ustedes? Sí, profe. Bueno, espero que la próxima clase esté mejor de la garganta, que estoy bastante jodido ahora, pero bueno, creo que vamos a tener un buen año. Tenemos que ser optimistas, tenemos que sobreponernos a todas las dificultades que nos presenta esta situación un poco cansadora. Ya, al menos yo sí me siento bastante cansado después de un año. Para nosotros que estamos de este lado, se nos multiplica muchísimo la tarea. No es lo mismo la modalidad este, presencial, donde, por ejemplo, una aclaración uno lo hace una sola vez y para todo el curso. Acá tiene que responder múltiples mensajes, en fin, se nos multiplica todo el trabajo a nosotros, grabar, subir, bajar, enviar, en fin. Pero, pero creo que a pesar de todo, ya tenemos algo de experiencia que hemos recogido del año pasado y con buena predisposición y optimismo, creo que vamos a salir adelante, al menos de mi parte, y también puedo asegurarle que de parte del profe Roberto Estubia, está siempre en nuestra mejor predisposición y puesta también al servicio de ustedes, porque la educación no es otra cosa que un servicio. Así que esperamos, hablo también en nombre de Roberto porque sé que piensa de una manera muy parecida, este, estamos al servicio de ustedes y esperamos cumplirlo de la mejor manera posible y estar a la altura de las expectativas. Así que no les ocupo más tiempo. Normalmente las clases van a durar entre 1 hora y 1 hora y media. Alguna clase se nos puede ir más cercana a las 2 horas, pero más o menos ese es el tiempo que nos lleva. Así que de alguna manera esto les va a dar idea para que ustedes vayan afinando y organizando, previendo el ritmo que va a tener el cursado de esta materia. Bueno, nada más, les repito, ha sido un gusto. Ya cuando empecemos a interactuar, los voy a empezar a conocer más. Lo único que me queda ahora es que somos muchos. Somos hasta ahora alrededor de 50 y pico, aunque están registrados en este momento 45, pero hay varios que han salido. Una vez que tenga la lista completa y la lista oficial, esta lista se va a corroborar con la lista que tenemos también en el aula virtual para que no haya ninguna persona ajena a la TUI, a la Tecnicatura, que es el contexto de la materia, ¿no es cierto? Así que bueno, ha sido un gusto, les repito, y los saludo hasta el próximo lunes, en que vamos a tener la segunda clase, y es muy probable que el primer tiempo, eh, si yo necesito para desarrollar más rápidamente la teoría alguna clase de los jueves, lo pueda hacer. O sea, tenemos cierta organización más o menos delineada para que los lunes, la mayoría de las veces, sea desarrollada la teoría y los jueves la práctica. Pero eso no significa que los jueves no pueda ser utilizado para la teoría o que los lunes no pueda ser utilizado para la práctica. Eso lo vamos a ir manejando sobre la marcha de acuerdo a cómo vamos evolucionando
en la construcción del conocimiento a la que me refería anteriormente. Así que, bueno, los saludo hasta la próxima clase, hasta el próximo lunes y les deseo una muy buena semana.